Bienvenidos al episodio 6 del podcast para tesistas de VR Correctores. En el episodio anterior hablamos sobre los marcos de la tesis, desde el teórico hasta el empírico, conceptual y legal. En el episodio de hoy te hablaremos de cómo desarrollar la metodología o el diseño metodológico de tu tesis, así que presta mucha atención. Cómo desarrollar cualquier tipo de actividad es uno de los cuestionamientos más relevantes a la hora de iniciar con algún nuevo proceso, debido principalmente a que de esta depende la forma como se llevarán a cabo las diversas tareas, así como los recursos que se necesitarán para ello y los pasos que se van a seguir en el proyecto. Y la tesis no es la excepción, y una de las etapas más importantes en su desarrollo es la definición de la metodología o del marco metodológico. En algunas ocasiones desarrollar este paso ha resultado una tarea sencilla para los tesistas, pero en la mayoría de los casos puede ser una de las partes de la investigación en la que se presenta mayor dificultad para construirla, dado que no se conoce correctamente cuál es su papel dentro de la tesis. Antes de iniciar, lo más importante que debes tener en cuenta es que no es recomendable comenzar con la construcción de la metodología sin despejar previamente todas las dudas que tengas al respecto. Y probablemente te preguntes, ¿por qué es tan importante la metodología en mi tesis? La metodología se constituye como el conjunto de pautas que deben seguirse para llevar a cabo una investigación en cualquier campo de estudio. Su relevancia radica en que a través de ella se traza la hoja de ruta que el investigador va a seguir para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos, así como para darle solución al problema encontrado o probar las hipótesis trazadas al inicio. Y esta hoja de ruta también logra definirle al lector la forma como se desarrolló el estudio para que lo entienda a cabalidad. Y probablemente dirás, es que no tengo claro qué debe contener la metodología de mi tesis. Y aquí te lo voy a contar. Este es un apartado que varía de acuerdo con el tema, con los objetivos, la hipótesis o el problema planteado. Sin embargo, por lo general su estructura es similar en todos los casos, indistintamente del campo de estudio. Ahora bien, no existe una regla general que indique qué debe contener este capítulo, pero basado en los conocimientos aprendidos a lo largo de nuestra experiencia profesional y teniendo en cuenta los postulados de investigadores como Bernal en el 2010, Hernández en el 2014 y Cerda en el 2000, es posible afirmar que las partes principales que debe contener una metodología de investigación son las siguientes: el tipo de investigación, el enfoque de investigación, las fuentes de información, población y muestra, técnicas de recolección y análisis de información e instrumentos y procedimientos o fases de investigación. Y a continuación te voy a contar de forma práctica cómo construir cada una de las partes mencionadas. Lo primero que debes tener claro es el concepto de enfoque de investigación, puesto que de este dependerán todos los demás apartados. El proceso de investigación académica puede tener dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. El primero se basa en información o datos numéricos, los cuales recolecta por medio de técnicas estandarizadas y analiza mediante el empleo de herramientas o programas estadísticos, tanto en los procesos más sencillos como en un gráfico, hasta en los más complejos como un modelo econométrico. Con el uso de este enfoque se logra probar la hipótesis o darle solución al problema de investigación planteado. La investigación cuantitativa hace posible la obtención de resultados sobre un tema que puede generalizarse en una población. Porque, por ejemplo, si se realizan encuestas, estas se hacen a un grupo poblacional mayor. Además, con este tipo de estudio es posible encontrar relaciones entre variables para comparar resultados o conocer relaciones de causa-efecto. Y los datos que se requieren en la investigación cuantitativa pueden obtenerse mediante encuestas, observaciones que lleven a datos cuantificables como cuánto tardan las personas cruzando la calle, o datos secundarios que se obtienen en bases de datos estadísticas. Por otro lado, el enfoque cualitativo utiliza como base información no numérica y esta la extrae de procesos de recolección no estandarizados, por lo que la medición de esta información no es numérica y tampoco se utiliza la estadística para su análisis. Generalmente, mediante el uso de este enfoque, se busca dar respuesta a preguntas de investigación previamente establecidas, mas no se prueban las hipótesis. Los datos en la investigación cualitativa por lo general se obtienen a través de entrevistas, preguntas abiertas, observaciones
que dan cuenta de comportamientos o reacciones de los individuos ante alguna situación, grupos focales, revisiones de literatura, entre otros. Y usualmente el número de participantes de estudios con este enfoque es pequeño, debido a que se necesitan muchos recursos y tiempo para desarrollar la investigación. Y es precisamente por el número reducido de participantes que los resultados de una investigación cualitativa no se pueden generalizar a toda la población. Sin embargo, sirven como abrebocas para realizar estudios más profundos. Esta metodología le permite al investigador acercarse muchísimo más a los participantes y conocer los motivos, las experiencias y las expectativas de estos, lo cual no podría hallar en un estudio con preguntas cerradas. En la mayoría de los casos en este tipo de investigación colabora un pequeño número de participantes, porque para llevar a cabo tal esfuerzo de investigación se requieren muchos recursos y tiempo. Pero probablemente ahora te surge una gran duda. ¿Cuándo usar el enfoque cualitativo o el cuantitativo? Muy sencillo. Si con tu tesis buscas confirmar o comprobar alguna hipótesis o teoría, o bien buscas encontrar relaciones entre variables desde el punto de vista estadístico, o comparar dos temáticas empleando cifras y datos obtenidos de fuentes secundarias, o hacer un análisis de una temática cuya información obtendrás mediante la aplicación de encuesta, debes usar el enfoque cuantitativo. Pero si lo que buscas es comprender los conceptos y las experiencias de un grupo poblacional en específico, o quieres recopilar anécdotas de personas que han vivido una situación particular, o recolectar documentos que te permitan analizar cómo ha evolucionado tu tema de investigación a lo largo de los años, debes utilizar el enfoque cualitativo. Y aquí surge otro tema, y es que también puedes utilizar un enfoque mixto para desarrollar tu investigación, el cual consiste en combinar los enfoques cualitativo y cuantitativo. Y para que lo entiendas mejor, a continuación te voy a contar un ejemplo de un mismo tema abordado desde los tres enfoques. Supongamos que la pregunta de tu investigación es: ¿qué tan de acuerdo están los habitantes de la comunidad de Chía, Cundinamarca, Colombia, en el uso del tapabocas en pacientes sanos? Para responder esta pregunta bajo un enfoque cuantitativo, debes calcular el tamaño óptimo de la muestra según la población, en caso de que sea alrededor de 250, y aplicar la encuesta ya sea por medios virtuales o físicos. La encuesta puede incluir preguntas cuya opción de respuesta sea con escalas numéricas del 1 al 5 o con escalas de texto, por ejemplo, totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo. Al finalizar, podrás pasar esa información a una tabla de Excel o a un software estadístico y sacar conclusiones que incluyan porcentajes, como por ejemplo, que el 60% de los habitantes está de acuerdo con que el uso del tapaboca previene el COVID-19, además de determinar relaciones entre variables, como por ejemplo, que la población de más de 50 años considera más importante el uso del tapabocas, o sea, el 75%, que la población con edades entre los 20 y 35 años, es decir, el 35%. Por otro lado, para responder esta pregunta bajo un enfoque cualitativo, puedes abordar el problema de investigación a través de entrevistas, ya sean estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, a una muestra de 10 o 20 habitantes de Chía. En estos encuentros individuales obtendrás información muchísimo más detallada sobre por qué los participantes consideran importante el uso del tapabocas y quizá alguna anécdota, además de indagar más en su opinión, su experiencia y sus propuestas acerca del tema. Al finalizar, debes transcribir esas entrevistas y analizarlas mediante la comparación. En esta fase es posible que encuentres factores comunes que te permitan llegar a conclusiones sobre ese grupo, y además obtendrás información valiosa que puede servir de base para realizar a futuro investigaciones más avanzadas en el tema. Pero, ¿y si combinamos los dos enfoques? Al optar por combinar ambos enfoques, puedes usar las dos técnicas de recolección de información. Primero, puedes realizar entrevistas con un pequeño grupo, de las cuales obtendrás los factores o puntos clave para analizarlos de forma más generalizada a través de una encuesta. Pues es muy posible que en las entrevistas encuentres, por ejemplo, historias reales de personas que se han contagiado a pesar de usar el tapabocas. Entonces, en la encuesta puedes preguntar si conocen algún caso similar. De ese modo podrás generalizar el resultado y decir que la mayoría de los habitantes de Chía no creen que el tapabocas los protege, porque 7 de cada 10 conocen a alguien que se ha contagiado a pesar de usarlo. Así, tu investigación será mucho
mucho más completa y no solo tendrás porcentajes, sino también explicaciones y motivos. Y de acuerdo con todo lo que ya te he contado, podemos ver que el enfoque está relacionado con el tipo de información que se recolecta para desarrollar la investigación, la cual puede ser información cuantitativa o cualitativa. Y asimismo, en el enfoque tiene que ver el método a través del cual se analiza esta información. En la investigación cuantitativa se deben utilizar técnicas matemáticas o estadísticas dadas las características de los datos, mientras que en la investigación cualitativa el análisis se realiza mediante el uso de otro tipo de técnicas como la codificación, la categorización, entre otras. Y tú me dirás, es que mi profesor me dice que no debo confundir el tipo de investigación con el enfoque. ¿Cuál es la diferencia entre estos? Y no creas que eres el único, este interrogante es muy común entre los tesistas. Al aclarar los tipos de enfoque que se pueden utilizar en la investigación, lo que se debe saber para diferenciarlo del tipo de investigación es que este último corresponde a las etapas que se seguirán para encontrar la mejor solución al problema planteado, a fin de verificar las hipótesis trazadas o darles cumplimiento a los objetivos. Pero ¿cómo puedo seleccionar el tema de investigación? Para seleccionar el tipo correcto de investigación debes tener claridad sobre el tema, el enfoque y el alcance investigativo que tendrá tu estudio. Es decir, hasta dónde quieres llegar con él, pues el tipo de investigación dependerá del objetivo, el problema y las hipótesis establecidas. Y a continuación te voy a mencionar los tipos más usuales. Dentro de la investigación cuantitativa nos encontramos con la descriptiva. Esta representa el tipo de estudio más utilizado por los estudiantes de pregrado debido a su sencillez y a la diversidad de estudios que se acogen dentro de este tipo de investigación. En el desarrollo de una investigación descriptiva, el papel del investigador es describir o reseñar las características o rasgos del objeto o sujeto de estudio. Este tipo de investigación se basa en técnicas de recolección de información que pueden ser aplicadas, como la encuesta o la entrevista, o teóricas como la revisión documental. Aquí el objetivo no es explicar las causas del fenómeno o encontrar relaciones entre las variables, sino describir. De este tipo de investigación hacen parte aquellos trabajos por medio de los cuales se busca diseñar guías o algún prototipo. Dentro de la investigación cuantitativa también nos encontramos con la exploratoria. Estas investigaciones están relacionadas con temas de estudio que han sido poco trabajados con anterioridad. Por eso se caracterizan por no formular hipótesis precisas, porque de ellas se obtienen resultados aproximados y por el hecho de que en el proceso se cuenta con poca información sobre el objeto o el sujeto de estudio. Dentro de este tipo de investigación se incluyen los estudios sobre nuevos sucesos o fenómenos. También nos encontramos con las investigaciones de tipo histórico, y en las investigaciones de este tipo se busca estudiar fenómenos ocurridos en el pasado y relacionarlos con el presente e incluso con el futuro. Las fuentes de las cuales se obtiene la información son por lo general documentos de carácter histórico y personas que tuvieron alguna relación con el objeto o el sujeto de estudio. Por otro lado, también nos encontramos con la explicativa, y como su nombre lo indica, el objetivo de este tipo de investigación es buscar y encontrar las causas o los factores que determinan la ocurrencia de un fenómeno, pues a través de estas se prueban las hipótesis trazadas en el inicio del estudio. También nos encontramos con la correlacional. Este tipo de investigación se basa en establecer y encontrar relaciones entre diferentes variables, sin incluir la búsqueda de las causas de la ocurrencia de dichas relaciones. Los estudios correlacionales se apoyan en diferentes herramientas estadísticas para determinar la relación que existe entre las variables estudiadas. Y finalmente, dentro de la investigación cuantitativa, nos encontramos con la experimental. En este tipo de investigación, el investigador actúa de forma consciente para afectar de alguna manera al objeto o al sujeto de estudio y medir el impacto de dicha afectación. El objetivo principal de estos estudios es intervenir para probar las hipótesis. Aquí el investigador ya no es solo un observador que se encuentra al margen de la población estudiada. Pasando a la investigación cualitativa, aquí nos encontramos primero con los estudios de caso. Las investigaciones que son estudios de caso se enfocan en estudiar una parte específica de la población en determinada situación y por eso se le denomina caso. Cabe mencionar que el caso estudiado puede ser una persona, una empresa, etc. Es decir, son investigaciones enfocadas hacia una unidad de análisis en particular. También nos encontramos con la documental, que consiste en elaborar un análisis de diferentes tipos de textos escritos que
se relacionan con un tema que puede ser netamente teórico o con aproximaciones a lo práctico. Lo que se proponen los investigadores al desarrollar este tipo de estudios es contrastar las posturas de diversos autores sobre un determinado tema a través de diferentes técnicas de recolección y análisis de información cualitativa. Dentro de la investigación cualitativa también nos encontramos con la teoría fundamentada. Este tipo de investigación se basa en los datos y las experiencias existentes sobre un tema, a partir de los cuales se elaboran modificaciones en las teorías y conceptos existentes. Así, el estudio aporta una explicación conceptual sobre el tema y una visión sobre cómo se transforman con el paso del tiempo las experiencias e interacciones que existen entre los sujetos, los conceptos y las teorías abordadas en la investigación. También nos encontramos con los etnográficos, y el objetivo en este tipo de investigación es comprender las concepciones culturales y los sistemas sociales a partir del punto de vista de los sujetos. Al utilizar este método, el investigador debe adentrarse en el contexto social o cultural de los grupos para poder describir y analizar los aspectos que estudia de estos. Los temas relacionados con los grupos pueden ser simbólicos, sociales, educativos, históricos, lingüísticos, políticos, entre muchos otros. Y estos se pueden abordar desde diferentes enfoques, ya sea sobre situaciones que acontecen actualmente para proponer posibles soluciones a la problemática, acerca de cuestiones ideológicas para analizar todo el sistema sociocultural o un aspecto concreto de la cultura, o bien para hallar patrones. También nos encontramos con la narrativa, que entrelaza en el relato varias historias de sujetos que vivieron un mismo hecho, situación o proceso, con el objetivo de proporcionar una visión más amplia sobre estos, teniendo en cuenta los sentimientos y las experiencias vividas por los participantes del estudio. En este tipo de investigación resultan muy útiles las entrevistas a profundidad y la revisión documental para recopilar las distintas narraciones, para comprender cómo se relacionan las historias y las perspectivas de estas personas en torno al fenómeno o situación que se estudia para hacer el relato general. Y además pueden establecerse comparaciones y asociaciones entre historias y percepciones que son contradictorias. También nos encontramos con la fenomenológica. Estas investigaciones se basan en las descripciones que hacen las personas sobre la experiencia que vivieron en torno a una situación o un evento, a fin de plasmar en la investigación el hecho o fenómeno lo más cercano posible a la realidad. Esto es, cómo lo percibe y experimenta cada persona. Consiste en extraer los aspectos comunes o característicos de las experiencias descritas por los participantes de las entrevistas o de los documentos consultados, ya sea para descubrir y comprender el significado del hecho o la situación. La perspectiva que se da del fenómeno, evento, hecho o situación es colectiva. Y finalmente nos encontramos con la investigación-acción. Y la indagación en este tipo de estudios consiste en comprender una situación o problemática que afecta a una colectividad, con el objetivo de proponer cambios en los procesos, los proyectos o las actividades que ésta lleve a cabo en su contexto. Aquí el rol del investigador es observar y conocer la problemática para, con base en ello, asumir ante el objeto de estudio, es decir, la colectividad, una participación de forma activa al intervenir y modificar su realidad. Por lo tanto, en estas investigaciones, además de la producción de conocimiento, tienen lugar otras acciones como la planificación, el diseño, la implementación, la evaluación, entre otros, según la naturaleza de los cambios que se quieren aplicar y el ambiente, ya sea educativo, social, empresarial, gremial, etcétera, del sujeto. La idea es que selecciones entre los tipos de investigación cuál se ajusta más a lo que tienes en mente. Y luego lo que harás es redactar en tu tesis simplemente algo muy similar a lo que te voy a presentar. Así, la presente investigación es de tipo descriptiva, en la medida en que busca describir las ventajas y desventajas del teletrabajo a través de la revisión de datos y cifras en fuentes secundarias, así como mediante la aplicación de una encuesta por medio de Google Docs con personas que actualmente son teletrabajadoras en la ciudad de Cartagena. Y te dejo unos tipos de investigación adicional que no te había contado. Primero, la investigación transversal. Estos son estudios en los cuales se captura la información del objeto de estudio en una sola ocasión. De acuerdo con Briones en 1985, como se citó en Bernal en 2010, son fotografías instantáneas del fenómeno que es objeto de estudio. Un ejemplo de esto son las encuestas en un solo momento del tiempo. También la investigación longitudinal, que son estudios en los cuales se obtiene información del objeto de estudio en diversas ocasiones durante un tiempo establecido. A través de esto se busca analizar las variaciones que sufre dicho objeto de estudio con el paso del tiempo. Un ejemplo de estos estudios son los análisis de series de tiempo de variables.
Y ahora tal vez muy abrumado me dirás, es que yo conozco los tipos de investigación, pero no logro encontrar la forma de definir cuál es el tipo de investigación de mi tesis. ¿Me puedes ayudar? La forma correcta y la práctica de definir el tipo de investigación en tu tesis debe partir del objetivo planteado al iniciar el estudio. Y es que el objetivo está compuesto por dos partes. La primera es la acción que se va a realizar, la cual está conformada a su vez por el verbo y la variable o sujeto sobre la que ésta recae. Y la segunda, la delimitación del tema que incluye el objeto o sujeto de estudio y la delimitación geográfica y o temporal. Es decir, en el objetivo analizar el grado de competitividad del sector de la construcción en Perú en el periodo 2015-2020, la acción es analizar el grado de competitividad y la delimitación es del sector de la construcción en Perú en el periodo 2015-2020. El tipo de investigación dependerá de estos dos elementos, puesto que la acción define el alcance de la investigación, es decir, hasta dónde queremos llegar con ella. Si solo será una descripción de fenómenos o más bien haremos un experimento, y además si el estudio se hace en una ciudad o más bien en una pequeña comunidad. Para tener más claridad sobre lo expuesto, a continuación te voy a presentar algunos ejemplos donde compararé el mismo tema pero con alcances diferentes. En el caso de la investigación descriptiva, podría ser diseñar un sistema de agua potable para una comunidad rural en el estado de Puebla, pero si es una investigación correlacional, sería evaluar el impacto de un nuevo sistema de agua potable para una comunidad rural en el estado de Puebla. Con otro ejemplo, si es una investigación descriptiva, podría ser analizar el crecimiento del sector empresarial en México, pero si es un estudio de caso, podría ser analizar el crecimiento empresarial de una compañía petrolera en Ciudad de México. Y si es una investigación explicativa, aquí podría ser explicar las causas del crecimiento del sector empresarial en México. Pasando a las fuentes de información, estas corresponden a los diferentes tipos de recursos de los cuales se puede obtener la información relevante para el estudio, y estas pueden ser primarias y secundarias. Las fuentes primarias están compuestas por información no elaborada, es decir, es una información que tú como investigador o investigadora vas a capturar directamente del objeto o sujeto de estudio. Ejemplo de estas fuentes son encuestas o entrevistas directamente con el sujeto de estudio y la observación directa del objeto de estudio. Pero en cuanto a las fuentes secundarias, estas están compuestas por información ya elaborada, es decir, toda la información que encuentras en los documentos elaborados sobre el tema, ya sean digitales o físicos, obtenidos en portales web, etc. La información obtenida de fuentes secundarias no se captura directamente del objeto o sujeto de estudio, sino que se toma aquella que ya fue capturada, elaborada e incluso analizada en estudios anteriores. Se encuentra en base de datos, revistas científicas, libros, portales estadísticos, entre otros. Pasando a la población y muestra del estudio, la población está representada por todos aquellos sujetos que son susceptibles de ser investigados en tu estudio, y la muestra representa esa porción de la población que tomarás como referente en tu estudio para ser analizada. ¿Y cómo obtengo el tamaño de la muestra? Pues se puede obtener de diversas formas, mediante métodos probabilísticos o no probabilísticos. En el muestreo probabilístico es necesario que tengas claro si conoces el tamaño total de la población, y además debes definir el margen de error aceptable para los resultados de tu investigación. Existen fórmulas estadísticas para el cálculo de la muestra dependiendo si la población es finita o infinita, las cuales se encuentran de forma muy sencilla en Internet. En el caso del muestreo no probabilístico es un proceso más sencillo, pero solo puedes utilizarlo en condiciones especiales que tienen que ver, por ejemplo, con la cercanía o las posibilidades de accesibilidad al objeto de estudio y también con los recursos disponibles para la investigación. Principalmente se emplean cuando los investigadores no tienen acceso al número total de individuos que componen una población. Si optas por este tipo de muestreo, debes tener en cuenta que con una muestra no probabilística no tendrás casos representativos del total de la población, porque esta se utiliza cuando no se busca generalizar los resultados. Pero tal vez te preguntas, ¿y dónde se usa el muestreo no probabilístico? Este segundo tipo de muestreo se utiliza principalmente cuando se emplea el enfoque cualitativo, donde no interesa tanto la posibilidad de generalizar los resultados, pues este tipo de muestras le permiten al investigador obtener respuestas de personas, de lugares o situaciones que sean de interés real para el estudio. Esto quiere decir que el investigador tiene la posibilidad de escoger los individuos, lugares o situaciones que considere más relevante para los resultados de su estudio.
¿Cuándo escoger un muestreo probabilístico o no probabilístico? Pues presta atención a los siguientes casos para responder tu pregunta. Primero, si no tienes un listado de la población completa, puedes optar por un muestreo no probabilístico. Segundo, si buscas resultados representativos de la población con el fin de dar unas conclusiones generalizadas sobre el tema, debes optar por el muestreo probabilístico. Tercero, si tu estudio es cualitativo, lo recomendable es emplear el muestreo no probabilístico. Cuarto, si el estudio es cuantitativo y buscas establecer relaciones entre variables que te permitan obtener conclusiones generalizables a la población y sirvan para tomar decisiones, lo correcto es usar muestreo probabilístico. Y por último, si realizas una investigación de pregrado y tu objetivo es obtener resultados de la investigación para llegar a conclusiones que no impliquen una contribución a la toma de decisiones, puedes optar por un muestreo no probabilístico. Algunos tipos de muestreo no probabilístico son los siguientes: las muestras de participantes voluntarios, en donde los individuos deciden si participan o no; las muestras de expertos, que es cuando sea necesario el punto de vista de un experto en una materia para contribuir a la hipótesis de tu investigación; las muestras de casos tipo, en donde se seleccionan grupos específicos, por ejemplo, un grupo de jóvenes con edades entre los 18 y 20 años que utilizan Instagram y otro que usa Twitter, para entender los valores de esos grupos sociales e identificarlos y diferenciarlos; las muestras homogéneas, en donde se seleccionan grupos que comparten algún rasgo. Para ello se crea un perfil: trabajadores informales, cabeza de hogar, que lleven más de 5 años en labores de este tipo, entre otras. Las muestras por oportunidad, que se realizan de manera fortuita cuando se presenta la oportunidad y se aprovecha para hacerla. Por ejemplo, si viajamos un día a la playa y encontramos a 2 cantantes de reggaetón, el estudio puede tratarse de la vida de ellos. Y las muestras por conveniencia, en donde se seleccionan aquellos individuos a los que se tiene acceso. Por ejemplo, si no pudiste conseguir el permiso para entrar al Congreso y entrevistar a los senadores, entonces se entrevista a sus asistentes. O si el tema que se investiga es el acoso laboral y se tiene acceso a la empresa donde trabaja un familiar. Este último tipo de muestreo se utiliza en muchos estudios de pregrado donde se cuentan con recursos limitados, tanto de tiempo como económicos, para investigar. Y si te preguntas qué otro punto debes incluir en la metodología, la respuesta es el procedimiento. Esta es una parte muy importante de la metodología porque allí se definen uno por uno los pasos que se seguirán para desarrollar la investigación, y de ahí la necesidad de incluirlo. Cabe mencionar que estos pasos van de la mano con los objetivos trazados, dado que del cumplimiento de cada objetivo dependen las acciones que se sigan para lograrlo. Pasando a las técnicas e instrumentos de recolección de información, estos son 2 elementos que suelen confundirse mucho, y es común ver una tesis que diga: la técnica de recolección de información utilizada fue el cuestionario, lo cual es un error. Y tú dirás: estoy realizando una investigación aplicada. ¿Cómo defino la técnica y los instrumentos de recolección de información? Las técnicas de recolección de información corresponden a la forma como se obtiene la información pertinente para el estudio. Los instrumentos de recolección de la información son las herramientas que utiliza el investigador para capturar la información. ¿Y cómo se plantea la técnica de análisis de información? Este es otro elemento importante y tiene que ver con los métodos a través de los cuales se analizan los datos. Ambos componentes, las técnicas de recolección y las técnicas de análisis, dependen del enfoque que tenga la investigación, puesto que el enfoque cualitativo necesariamente involucra el empleo de técnicas no numéricas, contrario a lo que sucede con el enfoque cuantitativo. Y si quieres saber cómo se obtiene la información en la investigación cuantitativa, presta mucha atención. Una de las formas es la encuesta. Este es un cuestionario compuesto por un conjunto de preguntas cerradas, es decir, donde previamente se han definido las opciones de respuesta que puede escoger la persona encuestada. Estas preguntas pueden ser dicotómicas, con 2 opciones de respuesta, generalmente sí o no, o de selección múltiple, con única o múltiples respuestas. En este caso se incluyen posibilidades de respuesta intermedias a las opciones extremas. La encuesta se puede emplear, por ejemplo, en aquellas investigaciones donde se
desea caracterizar a una población de acuerdo con variables concretas, o en investigaciones donde se busca conocer las preferencias de las personas sobre un tema específico. Otra forma de obtener la información es a través de la observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables. Esto a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Es muy útil, por ejemplo, para analizar conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación o rechazo de un producto en un supermercado, el comportamiento de personas con capacidades mentales distintas, etc. Y tú dirás, es que yo pensaba que la observación era de estudios cualitativos, ¿no es así? Es importante tener en cuenta que la observación en la investigación cuantitativa es diferente a la que se realiza en la investigación cualitativa. En el primer caso, es necesario que los datos obtenidos de la observación puedan ser codificados posteriormente y también permitan medir de alguna forma numérica el comportamiento. Por ejemplo, un estudio en el que se observe cuántas personas respetan el semáforo en diversas avenidas de Madrid corresponde a una investigación cuantitativa, porque los datos pueden recolectarse de forma numérica para luego sacar un análisis en torno a los porcentajes, las fracciones y las cantidades en general. Otras son los datos de fuentes secundarias. La información cuantitativa también se puede obtener de fuentes secundarias como las siguientes: datos obtenidos por otros investigadores en estudios anteriores, donde pueden obtenerse de libros, tesis, artículos científicos, entre otros tipos de publicaciones. Por ejemplo, si deseas hacer un estudio sobre la cantidad de multas que se han impuesto en Lima por irrespetar las medidas de bioseguridad frente al COVID-19, puedes tomar los resultados de otros investigadores que ya han estudiado la temática y han obtenido los datos que necesitas para utilizarlos en tu propia investigación. Claramente, debes darles una orientación diferente y tratar de llegar a conclusiones diferentes a las que los autores consultados llegaron, con el propósito de no incurrir en plagio. También de bases de datos como las de institutos de estadística de cada país, donde se recolectan los datos económicos, demográficos, sociales y culturales de todos los habitantes. Por ejemplo, si lo que buscas es determinar el aumento de casos de violencia sexual a niñas menores de 15 años en la ciudad de Bogotá, Colombia, puedes construir tu investigación utilizando los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o la estadística delictiva de la Policía Nacional, dado que en los datos de estas entidades encontrarás los registros de todos los casos presentados en esa ciudad a diario. También puedes apoyarte en los estudios y estadísticas que realizan las diversas fundaciones que concientizan a la población o representan y acompañan tanto a las víctimas como a las familias de estas que han sufrido este tipo de violencia en la ciudad. Por otro lado, para obtener la información en investigación cualitativa, también nos encontramos con la entrevista. En este caso, es un instrumento con el cual se obtiene información directa del entrevistado, a través de la formulación de un conjunto de preguntas de carácter abierto. Al emplearlo, el entrevistador y el entrevistado tienen la oportunidad de conversar e ir construyendo las respuestas mediante su comunicación. Las entrevistas para una tesis pueden ser, primero, estructuradas si las preguntas fueron previamente esquematizadas, cuyo orden debe mantenerse durante el proceso. Segundo, semiestructurada, si se puede modificar levemente el orden y el formato en el que se realizan las preguntas. Y tercero, no estructuradas, si no se desarrollan previamente las preguntas que se van a realizar y solamente se plantean los temas. Así el investigador puede definir qué preguntar en el momento en que se lleva a cabo la entrevista. El instrumento de la entrevista se utiliza en aquellos estudios donde el investigador requiere conocer la posición de un experto en su tema, bien sea en la parte práctica o teórica, y también en aquellos casos donde sea necesario profundizar sobre un tema y las preguntas cerradas de la encuesta no lo permitan. En el caso de la investigación cualitativa, también podemos obtener la información de grupos focales o focus group. Estas son una especie de entrevistas que se realizan conjuntamente en un espacio y ambiente informal, durante una reunión grupal de una o más sesiones conformadas entre 3 a 10 participantes. Si has optado por este instrumento, te recomendamos conformar un grupo no mayor a 5 personas si la dinámica grupal requiere que los participantes narren experiencias o percepciones que involucran en mayor medida las emociones o son de gran complejidad, y un grupo no menor a los 6 miembros si los temas son más sencillos, abiertos y cotidianos. En cuanto al número de sesiones, puedes realizar las que consideres necesarias para recoger los datos que necesitas para enriquecer tu trabajo de investigación, y la dinámica grupal debes adaptarla a las características de los participantes. Y aquí te regalo un tip, y es que elabores una guía previa de preguntas o temas para discutir y fomentar la participación. Incluso escribe algunos tópicos que crees que pueden surgir con la participación de los
los miembros del grupo focal. Esto para que no haya desvíos en el tema o sepas cómo direccionar la discusión. Los grupos focales son un instrumento de recolección de datos útil para aquellos investigadores que desean observar la interacción entre varias personas cuyas experiencias, conocimientos o labores desempeñadas se relacionan con la temática de estudio, puesto que permiten observar comportamientos, conocer emociones, cómo unas personas relacionan sus ideas y creencias con las de otras y cómo los participantes elaboran significados colectivos o grupales a partir de los aportes individuales, las comparaciones y confrontamientos que existen entre una percepción y otra. Al realizar grupos focales puedes grabar una o más sesiones para que vuelvas sobre algunos de los puntos discutidos que pueden ser importantes en tu análisis o para utilizar las participaciones transcritas como citas textuales de apoyo en tu trabajo. Asimismo, como material de apoyo para recoger los datos, puedes considerar incluir actividades en algunas sesiones de tu grupo focal que te dejen un producto escrito para saber la opinión de cada participante y robustecer el análisis de tu estudio. Y por último, la observación cualitativa. La aplicación de este instrumento implica la inmersión del investigador en el contexto o la situación que se estudia. La participación puede ser pasiva si la recolección mediante este método solo consiste en la observación de archivos de video o no se interactúa con los sujetos involucrados que forman parte del contexto, pero también puede ser moderada si el investigador participa algunas veces o completa si participa de la mayoría de las actividades o de todas, y si en algunas ocasiones o en todas se relacionan con los sujetos involucrados. Si vas a utilizar la observación en el desarrollo de tu trabajo, puedes realizarla sobre el entorno físico, social y humano de los participantes, eventos o situaciones personales o grupales de los sujetos involucrados o participantes, también de los comportamientos o actividades individuales y colectivas que estos realizan y los elementos u objetos con los que interactúan o utilizan en relación con el tema que estudias. Todos estos aspectos puedes usarlos en el análisis. Y tú me dirás, es que ya hice todo eso y el asesor de mi tesis me dice que faltaron las consideraciones éticas. ¿A qué se refiere? En una investigación, estas tienen que ver con el cumplimiento de diversos criterios que hacen que el estudio sea considerado dentro de los marcos generales de la ética. Por lo general, las consideraciones éticas se definen cuando la investigación involucra a seres humanos o animales como objetos de estudio sobre los que se efectuará algún tipo de intervención. No obstante, hay ocasiones en las que también se definen en otros trabajos que no los incluyen para garantizar la originalidad de estos y la no violación de cualquier principio ético. Estas se encuentran definidas en diversas normas tanto nacionales como otras que son aplicables a nivel mundial, por ejemplo, las que velan por un adecuado tratamiento de la información personal de los individuos que se obtiene a través de un ejercicio investigativo.